Bueno, y siguiendo con temas capitalinos, en este caso de vivienda, se aprobó con 57 votos a favor, por unanimidad prácticamente, que el costo de la renta de los inmuebles en la capital del país no sea mayor el alza a la de la inflación anual, un cambio que buscará modificar la ley de vivienda, el Código Civil, y que se espera tenga impacto para frenar el alza de las rentas. Vamos a platicar de esta iniciativa con Carla Escoffier, docente de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey y conocedora del tema de la vivienda en renta. Carla, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues, ¿qué impresiones tienes de la aprobación de un tope al alza en las rentas? No sé qué tan generalizado esté en el país, pareciera ser que es una iniciativa pionera de alguna manera. Bueno, sí y no, o sea, se presenta como un cambio trascendental en puntos que hace tiempo se habían estado comentando, pero el problema es que a mí me parece que como está diseñada la iniciativa realmente no va a generar un cambio sustancial. Recordemos que en la Ciudad de México ya hay un tope al aumento de las rentas del 10%. El problema es que no se cumple porque no hay los mecanismos para hacer que se cumplan. Con esta reforma lo que se hace es que se pone otro parámetro que es el de la inflación anual, que a mí me parece que no es el parámetro que debiéramos tener en cuenta, pero más allá de cuál sea, o si es 5 o 10% o cualquier otra medida para determinar el tope, el problema es que si no hay mecanismos para garantizar que se cumplan, pues las cosas van a seguir iguales. Entonces me parece que esta iniciativa, el problema que tiene es ese, que tanto va a poder realmente cumplirse en la práctica. Bueno, en la capital se están llevando a cabo otro tipo de programas como el de construcción de vivienda y se ha hablado del posible alquiler de vivienda pues a través de programas del Infonavit, etcétera. Todo esto no sé si consideras que son cambios menores frente a la dimensión del problema o que pueden ayudar de alguna forma. No, a ver, evidentemente, digamos, cada medida se tiene que analizar una por una. O sea, a mí me parece que muchas que se han propuesto son valiosas. Por ejemplo, la iniciativa de reforma constitucional al Infonavit a mí me parece correcta. También esto que se había anunciado el programa de vivienda para gente joven de la Ciudad de México, que incluso va a tener un programa piloto en la colonia de actores, a mí me parece positivo. Obviamente en ambos casos hay preguntas y cosas que habría que aclarar sobre su implementación, de cómo le van a hacer en ciertas cosas, pero me parecen positivas. O sea, no, digamos, son muchas las medidas que se han estado hablando en los últimos meses, ya no hablemos años sino de meses, y por supuesto que cada uno se puede analizar por separado. Pero particularmente la del tope, a mí me parece que así como está, realmente no va a tener ningún efecto. O sea, realmente yo no creo que las personas inquilinas noten un cambio. Por supuesto que han habido otras que me parecen positivas. Me parece en sí positivo que se esté hablando cada vez más en la agenda pública de este tema, ¿no? Y que ya estamos hablando de implementación de medidas, ¿no? Pero concretamente esta iniciativa me parece que se queda muy corta, a diferencia de otras, como por ejemplo, y justo, digamos, no es una comparación que puede ser odiosa, pero comparando el tema con, no sé, la reforma al Infonavit, por ejemplo, que lleva más meses, ha estado más discusión, todavía no se ha aprobado y todavía va a haber posibilidad de seguir discutiendo en posterior, pues me parece que esta fue muy rápida, sobre todo cuando hay estados del país que ya tienen mecanismos bastante interesantes, tanto para hacer registros de arrendamiento como para garantizar que se cumplan con obligaciones de alquileres, ¿no? Entonces me parece que incluso faltó esa reflexión de que ya se había hecho en otros países, en otros estados del país, porque muchas veces asumimos que todo lo que está en Ciudad de México es la vanguardia o lo más avanzado, pero realmente también hay experiencias en otros estados que se pudieron y debieron haber considerado para tomarlas de modelo en esta iniciativa. De hecho, el tema de la vivienda ha cobrado mucha relevancia en los últimos meses por las medidas que comentabas tú. Agregaría yo lo de la regulación de Airbnb, que sin embargo sí se sienten un poco limitadas frente al tamaño del mercado, porque el problema de la vivienda en renta aquí también tiene mucho que ver con la informalidad. Poca gente registra su contrato de renta de manera formal, ¿no? Sí, de hecho, ese es uno de los problemas en general. En México, la mayoría de los arrendamientos no tienen un contrato por escrito. Entonces, eso ya te plantea un problema estructural
También me parece urgente porque parece una cosa menor, pero si una persona no tiene un contrato por escrito, ¿cómo va a hacer valer sus derechos? ¿O cómo puede demostrar que tiene cierta antigüedad en un lugar o que incluso existe una relación con el casero, ¿no? Para poder exigir derechos o cualquier otro tipo de situación? Entonces me parece que hay muchos puntos que toca discutir y que no debe pensarse que una solución va a poder abarcarlo todo. En esta problemática de vivienda no existe una solución, existen soluciones, ¿no? Entonces, evidentemente todo lo que podemos hacer, digamos, va a estar acotado. Nadie creo que pueda proponer algo pensando que ya con eso va a solucionarse todo, pero sí creo que podemos analizar cada una de las cosas que se propongan a partir de, pues, de las últimas reflexiones que han habido digamos, en todo el desarrollo y discusiones en torno a la vivienda, al urbanismo, al derecho, etcétera. Entonces creo que es importante tener esto en cuenta y creo que también pues hay muchos puntos que todavía faltan por abordar en esta problemática de vivienda. El tema del Airbnb es uno, es importante, yo creo que no hay que minimizarlo, pero por supuesto que hay otras problemáticas. Justo a mí me parece interesante el programa de vivienda para gente joven, precisamente porque es uno de los sectores que más está enfrentando problemas para acceder a la vivienda, ¿no? Y no únicamente por un Airbnb o no únicamente por el alza de precios de las rentas año con año. Sí, escuchábamos el dato de que cerca de 100,000 personas son expulsadas anualmente de la ciudad, es decir, miles de personas que se concentran sobre todo en la población joven, ¿no? Exactamente, digamos, hay toda una dinámica en la Ciudad de México que ya va arrastrándose desde hace décadas. Digamos, no es exclusiva de la Ciudad de México. Cuando vemos lo que está pasando en otras ciudades del país, podemos encontrar algunos rasgos más o menos frecuentes, ¿no? De Tijuana a Cancún, pero la Ciudad de México siempre ha sido un punto, digamos, crítico por razones obvias, por ser el punto principal de migración nacional, por la cantidad de gente que vive allá, por ser la capital, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, desde los inicios de los 2000, el entonces relator del derecho a la vivienda de las Naciones Unidas ya advertía su preocupación especial, y así lo puso en un informe, por la cantidad de desalojos forzosos que había en Ciudad de México, digamos, año con año. Entonces, digamos que esto ha estado como en reporte desde hace mucho tiempo, ha ido aumentando, ha ido cambiando con las dinámicas propias de la ciudad y pues, en general del mercado inmobiliario, etcétera, pero la realidad es que hay muchas ausencias acumuladas que tienen ya que ser atendidas y discutidas, porque no podemos seguir esperando más tiempo. Pues rescatemos quizá esta última parte, que hay voluntad de hacerlo, quizás se pueda corregir la iniciativa para mejorar algunos de los puntos que mencionas, pero el hecho es que está en la discusión pública y creo que eso es de aplaudir. Me parece que es importante que siga en la discusión pública. A mí lo que me preocuparía es que quizá ahorita con todo este fenómeno que fue muy conocido de los nómadas digitales, se empezó a hablar mucho de la vivienda, pero creo que debiera ser un tema permanente. Por poner un símil, que insisto, las comparaciones siempre son odiosas, pero poner un símil con, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento, no sé, de los pueblos indígenas, de la población LGBT, es decir, como esos temas que están siempre permanente en la agenda pública, más allá de que hayan coyunturas en las que particularmente se hable más que en otras, pero que digamos son constantes en la discusión pública. Me parece que ahorita una de las metas que tenemos como, digamos, como sociedad, como población, es consolidar el tema de la vivienda y de la ciudad como uno de esos temas que ya no se suelte, para que podamos tener discusiones más a largo plazo sobre las posibles medidas y soluciones. Muy bien, te agradecemos mucho, Carla Escoffier, docente de la Facultad Libre de Derecho allá en Monterrey, tus consideraciones al respecto. No, ustedes, muchas gracias. Hasta luego.